una visión lógica del sistema de archivos, cómo el usuario ve los archivos, cómo el usuario gestiona archivos, cómo el usuario gestiona directorios que almacenan archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hemos visto hasta la clase anterior. Hoy vamos a ver cómo implementan este sistema de archivos los sistemas operativos, o sea, cómo hacen por detrás este tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, hay una visión lógica y una visión física. Lo que vamos a considerar ahora es la visión física. La lógica le corresponde al usuario final. ¿Está bien? Ahora, considerando que un archivo es un conjunto de bytes, una secuencia de bytes, estos tienen que ser almacenados de alguna manera. Vamos a ver que existen diversas formas de almacenar esta información. Las ventajas y desventajas de cada una de esas formas hace que se adopten en uno u otro sistema operativo. ¿Está bien? Vemos que esta secuencia de bytes tienen que guardarse de alguna manera en una unidad de almacenamiento. La mejor forma de relacionar este almacenamiento es siempre hablar de un disco duro. El disco duro se almacena por bloques. También bloques en el caso de Unix y se llama cluster en el caso de Windows. Pero no vamos a ir todavía a ese criterio, sino que vamos a hablar de una unidad mínima de almacenamiento. Es decir, cómo viene formateado de fábrica el disco duro. Entonces, la celda mínima, el tamaño mínimo de formateo físico de un disco duro es de 512 bytes. Ahora, los sistemas de archivos, dependiendo del tamaño de disco, pueden agarrar esos sectores que le llamamos de 512 y agruparlos, agarrar 2 sectores, 4 sectores, 8 sectores y a eso llamarle bloque. Entonces, cuando formateamos lógicamente un disco duro con un sistema de archivos específico, FAT, NTFS, EXT o lo que sea, nos va a pedir cuál va a ser la unidad mínima de asignación. Significa que nos está solicitando de qué tamaño va a ser el bloque o el clúster. Lo mínimo que podemos manejar es lo mínimo físico del disco duro, 512 bytes. Pero podríamos agarrar grupos, 1024, 2048, 4096, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un K, 2K, 4K, 8K, 16K. Ese vendría a ser nuestra unidad mínima. ¿Qué implica si tenemos un bloque de 8K, por ejemplo? 8192 bytes. Si yo tengo un archivo de 1 byte y guardo en un bloque de 8192, tengo fragmentación interna de 8191, que no voy a poder volver a usar. Porque cuando se formatea el disco y se escoge una unidad mínima de asignación, esa unidad mínima no se puede dividir para dar cabida a otros archivos. Si yo tengo un archivo de 8193 bytes, ¿cuántos bloques voy a usar? 2. 2, donde uno esté lleno y el segundo apenas esté usando 1 byte. Sin embargo, ambos están utilizados y no se pueden reusar. Fragmentación interna. Entonces, ahí podemos ver que es muy importante saber elegir de qué tamaño va a ser nuestra unidad de asignación mínima, que vamos a ver más adelante en el tema. De momento, nos vamos a quedar con que estamos dividiendo nuestro sistema de archivos, estamos repartiendo el disco, la unidad de almacenamiento, en pequeñas. Es asignación contigua, también llamada adyacente. Y esta tiene que ver con que colocamos, esta es una idea del disco duro, a la derecha tenemos una tabla de asignación de archivos que vendría a ser como nuestro índice de las cosas que tenemos guardadas. Y podemos representar estos sectores de disco, o los bloques de disco, no importa, del 0 al n, ¿está bien? Del 0 al n-1 en todo caso, para que tengamos coherencia.
Si vemos el esquema, el archivo A empieza en el bloque 2 y tiene una longitud de 3. Vamos al disco y podemos identificar que en el bloque 2 aparece un cierto tipo de diagrama sesgado y que abarca el 2, el 3 y el 4, es decir, los 3, la longitud de 3. 3 bloques que está ocupando. El archivo B empieza en 9 y se toma una longitud de 5. Entonces empieza en 9, podemos ver una celda sombreada que está ocupando 9, 10, 11, 12 y 13, los 5 bloques que necesita de tamaño. Internamente, si está utilizando 4.1, 4.2, 4.9, no nos importa. Físicamente está ocupando 5. La fragmentación interna, lamentablemente, se da y no se la puede evitar. Y va a haber más fragmentación interna cuanto más grande sea el tamaño de unidad de asignación única. Si yo tomo 16K y voy a guardar archivos de 1 byte, imagínense cuánto estamos desperdiciando. Y no se puede volver a reusar. El archivo E empieza en el bloque 26, por ejemplo. Aquí podemos ver una sombra más tenue y tiene un tamaño de 3, 26, 27, 28. ¿Qué significa contiguo o adyacente? Significa que necesitamos colocar el primer bloque y los bloques siguientes le corresponden al mismo archivo. Esa es la idea. Ahora esto no es tan cierto, porque cuando veamos el siguiente tema y hablemos del disco duro, vamos a darnos cuenta que bloques contiguos no significan físicamente contiguos. La idea que nos está dando este diagrama es que nos muestra físicamente contiguos. Hemos dividido en unas celdas nuestro disco duro y físicamente contiguos uno al lado del otro están estos bloques. Esa va a ser nuestra visión para este tema. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Okay. ¿Qué ventaja o desventaja tiene esta forma de asignar? Por ejemplo, vamos a suponer que todo está lleno, todo está asignado. Y el archivo A, que empezaba en el 2 y ocupaba 3, se libera, lo borro. Tengo estos 3 bloques libres. Ahora quiero guardar un archivo Z que tiene un tamaño de 4. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Qué tipo de fragmentación sería? Recuerden la relación con memoria. Cuando algo no se podía usar, ¿qué tipo de fragmentación era? Externa. No están reteniendo nada. Y ese tema va a entrar al segundo examen. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de este tipo de esquema? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería la ventaja? Velocidad de recuperación del archivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo buscamos una dirección. Ok, buscamos al principio donde empieza el archivo y luego a continuación necesitamos saber cuántos bloques leer. Es fácil, es rápida la recuperación, así que tiene buena velocidad. Desventaja. Que los huecos libres que van quedando no siempre se pueden reusar, porque son huecos ya fijos, de tamaño fijo, como les decía. El archivo A borramos y tenemos 3 huecos, 3 bloques. Pero ¿qué pasa si quiero guardar un archivo de 4? No entra. Entonces no puedo reusar tan fácilmente. Sin embargo, es un esquema interesante. No lo usan los discos duros.
porque no serviría. No es el mejor esquema para un disco duro. Pero ¿quién creen que lo usa? ¿La memoria RAM? No, aquí estamos hablando de unidades de almacenamiento. Ah, perdón. No hay almacenamiento primario, no hay memoria primaria, es secundaria. Así que busquen en los elementos secundarios. ¿Qué otro dispositivo lo usaría si es que el disco duro no lo hace? Los pendrives, tal vez. No, los pendrives tienen otro tipo de esquema. Tiene que ser un dispositivo electromecánico. Estos esquemas son destinados más a los electromecánicos. DVD, CD. Exactamente. CDs, DVDs, Blu-rays. Ellos utilizan un esquema contiguo. Y vamos a ver, me imagino que nadie va a llegar. Vamos a compartir. Necesito mostrarles más cosas. No es parte de nuestro tema, todavía es el siguiente tema, pero es importante para poder mostrar elementos. ¿Se distingue mi pantalla? Sí. Sí, hija. Voy a intentar hacer un círculo. No me salió muy bien, pero vamos a suponer que esto es un CD, un DVD o un Blu-ray. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Conocen los discos de vinilo? ¿Alguien conoce discos de vinilo? En su casa, sus papás, sus abuelitos no tienen esos discos de vinilo donde escuchan música. Sí, sí. Ok, son vinilos, son plásticos que tienen unos surcos y esos surcos tienen cierta profundidad que generan cierto tipo de vibración en una aguja y a través de eso podemos reproducir sonidos. Esa es su lógica. Pero no vamos a ir a ese punto, sino que los discos de vinilo empiezan a tocarse desde la parte exterior y en forma de espiral van ejecutando todos los temas hasta llegar a la parte interior. Y ahí se detienen, porque el espiral ya no gira, el espiral se vuelve un círculo. Entonces la aguja se queda en la parte interior y puede seguir hasta que uno lo apague. Esa es la lógica. Es una espiral. El disco CD, DVD, Blu-ray tiene la misma lógica, una espiral para guardar la información. Pero en este caso el espiral no empieza de la parte de afuera, empieza de la parte de adentro. Entonces tenemos una espiral donde va guardándose la información. Es por eso que cuando ustedes queman un CD y no llenan todo el CD, se van a dar cuenta que la parte interna cambia de color, porque obviamente no se puede distinguir los agujeros que se han hecho, pero se nota que cambia de color. Va de adentro hacia afuera. Ahora, lo que tampoco se puede distinguir a simple vista es que está en forma de espiral. Entonces, vamos a suponer que se guarda de esta manera. Entonces, el primer archivo empieza aquí y termina aquí. El segundo archivo que hemos guardado va a empezar a continuación y termina ahí. El tercer archivo que hemos guardado va a empezar ahí y va a terminar en forma contigua. Entonces, ¿qué necesita el lector? Saber dónde empieza y cuántos son para poder leer el archivo verde. ¿Se entiende? Es la mejor forma para los CDs DVDs. ¿Y por qué es la mejor forma? Porque hemos dicho que había una desventaja de este método, ¿se acuerdan? ¿Por qué esa desventaja no le afecta a los CDs, DVDs y Blu-rays? ¿Alguien me puede decir? Porque no necesitas reutilizar espacio.
Exactamente, porque no tengo que borrar cosas. Existe un esquema que se llama sesiones en los CDs, DVDs, Blu-rays. No sé si alguna vez lo han usado. Se puede seguir utilizando un CD, un DVD, un Blu-ray hasta que se llene. Entonces, una sesión significa que vamos abriendo el CD, quemando algo y utilizándolo para lectura. Volvemos a poner una nueva sesión en el CD y podemos quemar más archivos todavía, guardar más archivos. Podemos, si queremos, hasta borrar los anteriores. Pero, ¿qué pasa cuando borramos los anteriores? En realidad, lo que estamos haciendo es reescribir los espacios. Entonces, fíjense que la parte naranja que he puesto está sobreponiéndose a la anterior. Lo malo es que si yo guardo un nuevo archivo, he borrado todo lo que está con naranja, ¿ok? Pero si yo guardo un nuevo archivo, voy a hacerlo a partir del punto anterior. No voy a poder reutilizarlo de adentro. No funcionan los CDs DVDs. Entonces, ¿cuándo voy a terminar? Cuando mi disco se llene y no tenga más espacio. Y ahí me dice disco lleno. Puedo tener N sesiones. Y en las sesiones borrar, guardar cosas, pero siempre voy a tener el espacio libre que aún queda. Y cuando se llene ese espacio libre, ahí murió mi CD o DVD. Ya no puedo guardar más. Entonces, fíjense que no tiene la desventaja de que tengo que reusar cosas. No queda huecos. No tengo huecos. Si borro cosas, simplemente las he anulado de esta entrada. He anulado estos archivos. Pero no significa que puedo reusar sus espacios. ¿Está claro? Sí, Inge. Ok, entonces el primer esquema ya hemos visto que no es útil para los discos duros. Se inventa otro tipo de esquema que se llama asignación por lista enlazada. Daisy chain sería como los que han llevado estructuras de datos, seguramente han visto esto. Tenemos el mismo disco, aquí no está el diagrama, okay. Este mismo disco, pero voy a suponer una lista enlazada, entonces podría tomarlo, aquí empieza mi archivo, ¿está bien? Pero el 7 me está apuntando al 17, entonces puedo hacer este enlace. El 17 me apunta al 29 como continuación de mi archivo. El 29 me apunta al 32. Y si quiero desordenarme, el 32 me apunta al 5 y ahí termina mi archivo. Pues fácilmente puedo rastrear mi archivo. Fíjense que está anulando la desventaja anterior. Si yo borro un archivo, estoy liberando bloques totalmente discontinuos. Y en función de los bloques libres voy a ir usando. Entonces, ahora si yo quiero guardar un archivo, cualquiera, voy a buscar qué bloques libres hay. Por ejemplo, el 1 está libre, ¿ok? No sé si se va a notar este color, ¿sí? El 1 está libre. Necesito 3 bloques. Entonces busco otro libre. Voy a suponer que el 26 está libre. Necesito un tercero. Voy a suponer que el 34 está libre. Fíjense que ahora puedo usar bloques sueltos. No necesito espacios contiguos. No importa de qué tamaño sea el archivo. Me va a servir. Entonces es mucho más interesante este esquema. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la...? A ver, veamos aquí, en este ejemplo, que el bloque 4, el bloque físico 4, está guardando un bloque lógico 0, es decir, la primera parte de mi archivo, y está apuntando a un bloque 7, donde guarda la segunda parte del archivo. Está apuntando a un bloque 2, donde guarda la tercera parte del archivo. Está apuntando a un bloque 10, donde guarda la cuarta parte del archivo, que está apuntando a un bloque 12, donde está el final de mi archivo. 5 bloques que ocupan mi archivo, en distintos lugares, sin orden alguno, no importa. Parece interesante porque estamos utilizando espacios sueltos. ¿Cuál es la desventaja? Aquí tenemos
que estamos usando el mismo bloque para guardar dos cosas. Uno, la información de mi archivo, y la otra, un puntero al siguiente bloque. Entonces estoy desperdiciando espacio. Desventaja. ¿Quiénes adoptan este esquema? Ninguno. Pero este esquema ha dado pie a un segundo esquema, que sí se usa todavía, que es la asignación por lista enlazada empleando un índice. Entonces no voy a gastar un espacio de los bloques para apuntar a mi siguiente bloque, sino voy a crear un índice, una tablita que me va a decir, aquí empieza el archivo A, en el 7, perdón, en el 4. Y el 4 me está apuntando al 7. Voy al 7, el 7 me está apuntando al 2. Voy al 2, el 2 me está apuntando al 10, el 10 me apunta al 12 y el 12 me dice que es final de archivo. Entonces yo tengo una lista para saber cómo tengo que recuperar mi archivo de estos bloques. Este esquema es el que conocemos como FAT. Entonces, cuando colocamos un pendrive formateado en FAT, se carga en RAM esta tabla que le está diciendo dónde empieza cada uno de nuestros archivos. Entonces, nos faltaría una lista de nuestros archivos. Eso todavía vamos a ver más adelante. Pero esta segunda tabla nos dice dónde empieza el archivo y cuál es la forma de recuperarlo. O sea, qué saltos tiene que hacer. Entonces, estamos mejorando el esquema anterior. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Claro. Ok. Este esquema parece interesante. Ha empezado a funcionar con los primeros sistemas operativos de OS. Ha evolucionado en sus versiones, ha mejorado en sus versiones desde FAT, FAT16, FAT32, XFAT es la última, o BFAT, si quiere, que se colocan en los pendrives actualmente y se colocaban en las primeras versiones de Windows, hasta Windows XP más o menos, todavía se ha manejado FAT. ¿Por qué se ha dejado de usar? Tiene grandes desventajas. Y cuando empecemos a revisar exactamente FAT, vamos a ver qué desventajas tiene y que no debería ser una razón, esas desventajas deberían ser una razón fuerte para no usar FAT en pendrives grandes. ¿Y cuánto es grande? Si tenemos un pendrive de 4 GB para abajo, está bien que usemos FAT. Si tenemos un pendrive de 4 GB para arriba, es pésimo que usemos FAT. Veamos la relación con el otro esquema que utiliza Unix. ¿Está bien? Y vamos a ver la diferencia. inode es el esquema que utiliza Unix, o nodos índice en español. ¿Qué implica? Que vamos a tener tablas, al igual que FAT, pero la primera tabla que se carga es una tabla de nodo índice básica, simple. Por ejemplo, esto es Unix. Aquí estoy en el directorio principal. Fíjense. No. He utilizado... No me he dado cuenta. Estoy en el directorio principal. Raíz. ¿Verdad? Si yo voy a listar cuántos directorios hay en mi directorio principal, tengo 16. Entonces, cuando nodo índice se carga esta tabla con 16 entradas. Nada más. En RAM. No importa cuánto de disco duro tenga. Solo estoy cargando 16 entradas. ¿Qué se carga cuando se carga FAT? Si tengo 1000 archivos fragmentados en 10 pedazos, se cargan 10.000 entradas en RAM, aunque utilice un solo archivo. ¿Está bien?
Si yo cargo estos 16 inicialmente y estoy buscando el usuario, entonces va a buscar, por ejemplo, la carpeta users y va a cargar una segunda tabla. En función de lo que busque va a cargar una tercera, una cuarta, etc. Dependiendo del tamaño de mi archivo, puede utilizar bloques de indirección sencilla, es decir, bloques contiguos pequeños. Si es más grande el archivo, bloques de indirección dobles. Y si es mucho más grande mi archivo, bloques de indirección triple. Significa espacios contiguos para un mediano, para un grande o para un pequeño tamaño de archivo. Este esquema es el origen de Unix y es una de las principales razones de su robustez. Esto le da fuerza a Unix, porque la manera en la que utiliza sus archivos es óptima, en la que tiene el listado de los archivos, los recupera. No tiene que utilizar demasiada RAM. Esto, frente al esquema anterior, que ha estado por mucho tiempo FAT, hasta Windows, tenía las de perder Windows. Es por eso que Windows ha reemplazado FAT por ¿qué sistema de archivos? NTFS. Exactamente, NTFS. New Technology File System. ¿No? NTFS. Sí, File System, está bien. Sistema de archivos de nueva tecnología, así le llamaban. Pero aún ahora su NTFS ha quedado chico, tiene problemas. Y lo está reemplazando con otro. ¿Cuál es? REFS, Resilient File System. Es el último de Microsoft. Pero Unix ha mejorado este esquema, ¿sí? Ahora todos los esquemas que se basan en Unix utilizan por debajo esto, nodos índice. Y por encima le pueden llamar lo que sea, ya sea macOS, Unix o Linux. Pero tienen por debajo este esquema, que es mucho más óptimo. Estamos hablando de archivos, pero hablemos de los directorios, es decir, necesitamos un conjunto de elementos para que funcione nuestro esquema de sistema de archivos. Y les digo que nos falta. Por ejemplo, esta es la tabla FAT y me dice el archivo A empieza aquí. Pero ¿dónde está guardado el archivo A? ¿Dónde está guardado este enlace? ¿O dónde está guardado este enlace del archivo B? Que me diga que está empezando aquí. Entonces, esta es una tabla que me está mostrando cuán fragmentado está mi archivo y de dónde tengo que recuperarlo. Pero no me está mostrando la lista de archivos que yo tengo en el disco. Entonces, esa lista se encuentra en los directorios. Y en los directorios vamos a ver la implementación de dos esquemas. Los de tipo Windows o FAT y los de tipo Unix o inode. Entonces, cuando hablamos de DOS o FAT, nuestra lista de archivos se va a guardar en una tabla adicional, donde se maneja nombre de archivo, 8 caracteres, 3 de extensión, y aquí apunta primer número de bloque y de qué tamaño es. Entonces aquí podríamos tener, por ejemplo, archivo A, punto, aquí va a estar txt. Empieza en, ¿dónde empezaba? En el 4. ¿Y de qué tamaño era? Va al 7, ya son 2, va al 2, son 3, va al 10, son 4, va al 12, son 5, y termina, son 6. Entonces, empezaríamos en el 4 y tendría un tamaño de 6. Aparecería un archivo B
que empiece, no recuerdo dónde empezaba, vamos a suponer que en el 7 y tengo un tamaño de 4. Y así va a haber un montón de archivos, una lista de todos los archivos que tenemos. Entonces, esta tabla va a contener todos los archivos que tengamos. Si tengo 1000 archivos, esta tabla tiene 1000 registros que se cargan en RAM. Pero, si aparte de mis 1000 archivos, todos estos mis 1000 archivos están divididos, porque son muy grandes, en 10 pedazos, tengo una tabla de 1000 entradas, más una tabla de 10.000 entradas en RAM, para 1000 archivos, FAT. FAT los usa de esa forma. ¿Está claro? Sí. Okay. ¿Qué pasa con Unix? Unix va a cargar una pequeña tabla con número de nodo, índice y el nombre del archivo. Pero la primera tabla que cargue va a ser de su directorio principal, no de todos los archivos que tengamos. Entonces, vuelvo a repetir aquí. Si tengo esta mi lista inicial, solo cargaría en esta tabla estos 16. Y Unix es estricto. En su directorio, en su disco raíz, no tiene más archivos que los que vemos. Linux le puede inventar algo más. Por ejemplo, Linux maneja un folder llamado Media. Ustedes han debido ver cuando han colocado sus pendrives. Pero, por curiosidad, listen cuántos archivos hay o cuántos directorios hay de entrada en el directorio raíz. Se van a dar cuenta que son pocos. Esto es lo que ocupa RAM. ¿Cómo se implementa? Para que veamos cómo funciona el esquema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo implementa eso. Hemos visto que en FAT, si tenemos 1000 archivos, cargaríamos una tabla de 1000 y una tabla de 1000 multiplicado por en cuántos bloques se ha dividido cada archivo. ¿No? En el caso de Unix, suponiendo que estamos buscando este archivo, mailbox, que está dentro del directorio AST y dentro del directorio user. Entonces, lo primero que se carga es el directorio raíz. ¿Está bien? Esto aparece en RAM, con unas cuantas entradas. No se olviden que el punto y punto siempre están, aunque esté oculto. Esto nos dice que en el nodo índice 6 está user. Entonces, el nodo índice 6 va a cargar un segundo bloque. Está guardado en el bloque 132 del disco. Está ocupando un bloque. Lee el bloque y se va a cargar todo lo que corresponde al nodo índice de user. Estamos buscando AST. Nos dice que está en el nodo índice 26. El nodo índice 26 va a cargar el bloque 406, cualquier otro bloque de disco. Y este va a cargar todo lo que aparece dentro de ese bloque. Y aquí estamos buscando mailbox. Y podemos recuperar el archivo. Fíjense que se han cargado tablas pequeñas para llegar a nuestro archivo, que no ocupan mucho espacio. Si tuviésemos FAT, en este disco tuviésemos 1000 archivos, del cual mailbox es uno de los archivos, en FAT se hubiese cargado primero las 1000 entradas. Y luego, todas las entradas que corresponden al archivo mailbox, junto con todas las entradas que corresponden a los 1000 archivos. Gran diferencia. Una de las razones por las cuales Microsoft ha tenido mucho problema, mientras que los sistemas basados en Unix estaban corriendo. ¿Está clara la diferencia? ¿Está clara la diferencia? Sí. Sí. Ok. Voy a mostrarles un ejemplo. No vamos a utilizar esto ya, entonces lo quitaremos. Ok. Este es un programa que se llama DiskView. Si bien es para disco duro, nos da una buena idea de cómo están manejándolo internamente. Lo estoy haciendo correr sobre un esquema NTFS. Sería interesante hacerlo correr sobre un sistema FAT. Pero ustedes pueden bajarse este archivo, es de sysinternals.com, para hacer las pruebas. Y van a ver las diferencias, ¿está bien? Entonces, no tengo a mano... A ver, voy a ver si tengo a mano un pendrive. Vamos a ver.
No recuerdo si está formateado con FAT este. Quiero conectar a Windows. Okay. Entonces, se está cargando. Aquí tengo, bueno, todavía aparece C solamente, no me aparece, voy a volver a entrar. Tal vez ahora se haya cargado. No. Disk View, así se llama el programa. ¿Está bien? Ahora está E. ¿Está bien? Le pongo refresh y me empieza off. No, debe ser porque tengo máquina virtual. No me está pudiendo recuperar. Entonces voy a trabajar solamente con C, no importa. Le pongo refresh y me empieza a buscar todo el contenido de mi disco duro. Es bastante interesante. Pero ahí no aparece más que rayitas y de colores y no entiendo qué cosa es. Voy a hacer un zoom. Y empieza a aparecer esa cuadrícula que les había mencionado. Entonces vamos a suponer que es un bloque de 512, lo mínimo que tenemos. Necesitamos saber qué son esos colores. Vamos a ver, leyenda. Entonces aquí tenemos los azules oscuros, los que se ven como negro, son el primer clúster de un archivo fragmentado. Significa que puede estar en forma contigua o podría estar fragmentado, pero es el primer clúster. La parte azul clara son clústeres de archivos contiguos. El rojo es un clúster, bueno, ya saben, clúster es en Windows, bloque es en Unix. Para nosotros puede ser bloque o clúster, no importa, o sector. Es de un archivo fragmentado. El verde es un clúster o bloque de un archivo de sistema, del sistema operativo. Los blancos son no usados. El verde clarito es el Master File Table, Master Boot Table, File Table, es de NTFS, tiene una zona donde está su índice inicial, si quieren. Este es el verde, entonces si buscamos en nuestro disco vamos a encontrar este colorcito. Hagan la prueba con FAT, sería interesante que lo hagan con FAT. Y el amarillo es clusters de archivos de usuarios, no sé qué significará, pero no sé. Vamos a ver. Saben que los azules son primeros, ¿verdad? Entonces voy a ir a un azul. Fíjense que ocupa 2. Aquí tengo el show, next. ¿Dónde me ha apuntado el next? No encuentro dónde me ha apuntado el next. Pero me está buscando el siguiente. Voy a ir a este y es todo un archivo, fíjense. Voy a ir a este rojito. Estos rojitos son fragmentados, son pedazos, ¿no? No son contiguos. Los azules son inicios. Voy a este azul y es solamente un hito. Voy a este azul, es solamente un hito. Voy a hacer un zoom más grande para que podamos distinguir. ¿Está bien? Voy al blanco. El blanco no tiene ni inicio ni final, es decir, yo puedo usarlo, ¿verdad? El rojo que era, no recuerdo, la leyenda. Pedazos fragmentados. Fíjense, he marcado y me ha apuntado a este otro. Ahí están, pedazos fragmentados. Estos son inicios. Entonces sería interesante ver esto como un FAT. Es una pena que no me pueda leer. Creo que mi pendrive no es FAT, puede ser eso. Creo que está con exFAT o BFAT, no me acuerdo bien, para que pueda entrar archivos grandes lo he puesto. Puede ser eso. Pero bueno, aquí tengo los esquemas, por ejemplo. No me acuerdo si esto era ocupado o libre. Aquí tengo los libres, todos los espacios libres. Luego había un verde suavito, no sé si es este lugar, donde quiero ver mis tablas. Bueno, entonces tengo un esquema que me muestra esa cuadrícula de las cuales estoy hablando y de qué forma utilizamos el disco. Fíjense cuánta cuadrícula tiene y al final esto es lo que estoy ocupando en el disco. Obviamente es una máquina virtual, tiene sus deficiencias, pero aún así me permite revisar elementos.
¿no? Inicios de archivo, inicio de archivo y de qué tamaño son. ¿Dudas? Entonces ustedes, a modo de practicar por curiosidad, descárguense la aplicación DiskView y vean con un pendrive y vean la diferencia. Si es FAT, vean cómo funciona y luego busquen un NTFS, su disco duro, y vean cómo se relaciona. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ok, entonces, si no hay dudas de preguntas, voy a dejar de grabar.